Estamos estudiando el libro del Levítico. Y como dije, cuando estudiamos el capítulo 1 hablando del holocausto, a Cristo se nos presenta como el dador de la vida. Murió para darnos vida. En el capítulo 2, cuando estudiamos acerca de la ofrenda vegetal, a Jesús se le muestra como la verdad. La única verdad sobre la tierra es Cristo Jesús. Y ahora, al mirar esta ofrenda de paz, vamos a mirar a Jesús como el camino. En Juan 14:6, el mismísimo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La ofrenda de paz nos enseña una verdad muy profunda. Nos enseña que nosotros, hombres viles y pecadores, venimos en contienda con Dios. Venimos en guerra contra Dios. Somos pecadores y por tanto, dice la palabra del Señor, estamos apartados de Dios. Cristo vino al mundo para reconciliar al mundo con Dios. Por eso es esta ofrenda de paz que encontramos en Levítico capítulo 3. El único camino, la única verdad es Cristo, y la única reconciliación que tenemos con el Padre Santo, 3 veces santo, es a través del único santo de los santos, Cristo Jesús. Amén. Y entonces por eso estudiamos esta ofrenda de paz, este sacrificio, ofrenda de paz. En este capítulo 2 hemos dicho que vamos a presentar 3 animales, cuyas características representan el carácter de nuestro Señor. El primer animal sacrificado, capítulo 3, versículo 1, dice Proverbios: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecer ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. El primer animal que se presentaba era de ganado vacuno, es decir, un toro o un conocido como buey. Porque el buey en la palabra del Señor representa a Cristo en su fuerza, en su paciencia, representa a Cristo como el siervo. Note algo bien interesante. El libro de Mateo presenta la semblanza de Cristo como el león, porque Él es el rey de Judá. El libro de Marcos presenta la semblanza de Cristo como el buey, porque Él es el siervo. El libro de Lucas presenta a Cristo como el hombre, porque Él es el Hijo del Hombre, representando a la raza humana delante del Señor. Y el libro de Juan representa al Señor Jesucristo como el águila, que es el Hijo de Dios, que descendió del mismísimo cielo. Cada uno de los animales tiene una representatividad del carácter y las características de Jesús. El buey, dijimos que representa a Cristo por su fuerza, por su paciencia, por su servicio. Él es siervo. El buey era muy importante. Mire lo que dice Proverbios 14:4. Sin buey el granero está vacío. Por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El buey es importante. El segundo animal que encontramos en esta ofrenda de paz es el cordero. Como cordero, ¿cómo era Jesús? Manso, gentil. Dice la palabra del Señor que Él como cordero fue llevado al matadero. Él era manso y humilde y recomienda a sus discípulos que debemos ser mansos y humildes como Él lo fue, ¿no? El libro de Filipenses, capítulo 4, verso 5, Pablo nos exhorta a nosotros los creyentes a ser gentiles, a ser personas mansas y humildes, gentiles, amorosos con nuestro semejante. Y él dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El tercer animal que representaba esta ofrenda es el macho cabrío. ¿Qué tiene que ver el macho cabrío aquí? La condición de este animal es un poco pestilente, ¿verdad? Que casi muchas personas no quieren comer la carne del macho cabrío. Siempre para algunos le hacen el feo al macho cabrío. ¿Qué representa esto? Lo que hizo la humanidad cuando miró al Señor Jesucristo. Dice la palabra en el capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 3, dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, le hicimos el feo, fue menospreciado y no lo estimamos. La carne de chivo es de poca estima. Yo prefiero un bistec de vaca, o de toro, o de oveja, pero de chivo como que es un poquito difícil. Pero algunos lo comemos, claro que sí, pero no con ese agrado como se comen otras carnes. Entonces, 3 animales
que representan cierta semblanza del Señor, ¿verdad? ¿Por qué el chivo? Porque es un animal especial también. Entonces así hemos mirado esta verdad acerca de la ofrenda de paz, que significa reconciliación, que significa prosperidad. Note algo interesante. La ofrenda de paz, a diferencia de las otras ofrendas, no se le daba al que la ofrecía, o sea, al ofrendante. No se le daba al ofrendante. En las otras ofrendas que hemos visto, capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Levítico, los que recibían la ofrenda eran los sacerdotes. Pero aquel que traía la ofrenda no llevaba nada. Aquí en la ofrenda de paz, el que ofrecía, el que traía uno de estos animales, se le restituía algo de esta carne, se le daba a él, para que él a su vez vaya a su casa, reúna a sus amigos, se reconcilie con ellos y haga una comida de paz. La ofrenda de paz no solamente te enseñaba a reconciliarte con Dios, sino también te enseñaba a reconciliarte con tus semejantes. Cristo vino para reconciliarnos con Dios, sí es cierto, pero también vino para reconciliarnos entre nosotros, que somos enemigos por naturaleza humana. Cristo vino para hacer las paces entre nosotros y Dios y hacer las paces entre nosotros mismos. Por eso la Biblia nos dice que tu relación con Dios tiene que ser tan perfecta como lo es tu relación con tu prójimo. Si la relación con tu prójimo se rompe, la relación con tu Dios también se rompe. Si la relación con Dios queda terminada, la relación con tus semejantes de la misma manera. Tienes que tener una buena relación con Dios y con tus semejantes. Esta ofrenda de paz nos enseña esa verdad. Nos reconcilia con Dios, pero nos reconcilia también con nuestros semejantes. Por eso vamos a ver que el ofrendante recibía parte de esta ofrenda, la llevaba a casa, juntaba a sus amigos y a sus enemigos y comía con ellos, les ofrecía comida y de esta manera restituía si había algún agravio, si había alguna ofensa. La persona que venía invitada se sentía halagado y entonces se reconciliaban las personas. De tal manera que ahí vemos esta reconciliación con Dios y con los hombres. Cristo vino con ese propósito, reconciliarnos con Dios. Dice el versículo 1 que podía ser macho o hembra. ¿Qué aprendimos? 5 puntos el domingo pasado. Aprendimos que al permitir que la ofrenda sea macho o hembra, nos estaba enseñando que todos somos unos en Cristo. Frente a la cruz de Cristo todos somos iguales. El Señor Jesucristo no hace excepción de personas, no hace distinción de sexo. Si es hombre o mujer, no hay problema. Hay algo también que nos enseña esta verdad. Junto a la cruz de Jesús, usted y yo somos iguales. Qué triste que a través de los años, las culturas, hasta el día de hoy en Medio Oriente, discriminan a la mujer. Y en muchos sectores de nuestros países también la mujer es destituida, la mujer es segregada. Yo recuerdo, no lo he vuelto a ver en mi país, pero en tiempos pasados, sobre todo en la región de la sierra, los hombres tienen una costumbre bien drástica. El hombre va adelante, caminando bien a la corbata, bien al saco, bien orgulloso, solo, y la mujer va atrás con los hijos. Si tiene uno, lo lleva en los brazos, si tiene otro, lo lleva en la espalda. Y encima tiene que cargar el morralito con los pañales y con los biberones y todo. Y ahí va la mujer, suda, y el hombre va adelante, todo orondo, todo orgulloso. ¿Por qué? Porque así se trataba a la mujer. Era un objeto. Aquí el Señor dice, la ofrenda puede ser hembra o macho, porque para mí ambos frente a la cruz de mi Hijo Jesús son iguales. Cristo vino a darnos igualdad de derechos. Cristo no hace excepción de personas. Cristo no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Todos somos pecadores y los que venimos arrepentidos nos reconciliamos. No importa si es una hembra, no importa si es un macho, porque todos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y todos, hembra o macho, si tenemos a Cristo, nos vamos al cielo, dice la palabra del Señor. Lo segundo que estudiamos el domingo pasado es que tenía que ser sin defecto. No podía ser defectuoso, no podía ser con enfermedad. Para enseñarnos algo importante, lo primero y lo mejor tiene que ser dado ¿a quién? A Dios. Por eso Cristo es el sacrificio sin defecto. Por eso Cristo es el sacrificio que demandaba perfección. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, Él no tiene pecado.
Y al entregarse por nosotros, así como perfecto es, nos entregó una salvación perfecta, una salvación completa, una salvación que no necesita nada más. La salvación viene del Señor Jesucristo y es tan perfecta que no se pierde. Muchos hablan de que se puede perder la salvación. La verdadera salvación no se pierde porque es dada por un Señor perfecto, un Señor eterno, que lo único que Él puede darnos es la eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno. Si tenemos la eternidad en el cielo, pues eso no va a cambiar. Tenía que ser un macho sin defecto. Él se hizo pecado por nosotros. Él no fue pecador. En Números capítulo 21, recuerdan la historia con el pueblo de Israel. El pueblo comenzó a pecar y entonces el Señor comenzó a castigar su pecado. Dice la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 21 que por ahí salieron unas serpientes ardientes muy venenosas que mordían a los hombres o mujeres y se caían muertos. Fueron a reclamarle a Moisés y Moisés a su vez fue a orar al Dios. Y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce, colócale en un asta de madera, y todo aquel que mirara la serpiente después de ser mordido salvará su vida. En el libro de Juan capítulo 3, el apóstol Juan escribe y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue santo, Cristo fue perfecto, pero cuando estaba en la cruz del Calvario se hizo pecado por nosotros, se hizo serpiente por nosotros, porque en ese instante estaba cargando tu pecado, el mío y el pecado de toda la humanidad para reconciliarnos con Dios. Por eso el sacrificio tenía que ser perfecto, porque representa la perfección de Cristo y porque representa también la intención del corazón del hombre. A Dios se le debe dar lo mejor que tenemos. Amén. No lo que nos sobra, cuidado. El tercer punto que vimos fue la identificación. Había que poner la mano en la cabeza del buey, de la oveja o del chivo. Esta actitud de poner la mano era una acción de traspasar, de transponer, de trasladar nuestro pecado en el animal. Ese animal representa a Cristo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Dios colocó en él los pecados de todo el mundo. Y cuando las personas hacían eso, creyendo con fe, se identificaban con ese sacrificio y dejaban todo su pecado en él. Y creían con fe que aquel animal era sacrificado para limpiar sus propios pecados. Es decir, que ese animal se constituía en el pacificador, en la reconciliación entre Dios y el hombre. Por eso tenía que ponerse la mano sobre la cabeza. Recuerde lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto sobre el cual pusimos nuestras manos. Y transpusimos nuestros pecados en Él, en la cabeza que es Cristo Jesús. Y Él tuvo que morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que su sangre expiatoria nos reconciliara con el Señor. Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por eso en el versículo 2 miramos un cuarto elemento: la muerte. La muerte es importante. La vida de Cristo sin haber llegado a la cruz no nos servía de nada. Que fuera Él perfecto y que viviera una vida santa en la tierra no nos ayudaba en nada. Él tenía que morir. Y aún la muerte de Cristo tampoco nos ayudaba si quedó hasta ahí. Lo que nos ayudaba era la resurrección de Cristo. Pero para resucitar tuvo que haber muerto. Tenía que haber muerte, porque después de la muerte viene la resurrección. Y Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra esperanza. Somos los más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. Pero gloria a Dios, Cristo resucitó para la honra y gloria del Señor. Y nos trajo reconciliación con el Padre por la resurrección. Por eso tenía que haber muerte en la ofrenda. Muerte desgarradora, muerte. Dice la Biblia que Él fue degollado a la puerta. Él es el camino, Él es la puerta. Nos abre la puerta para entrar por ese camino, para llegar a la reconciliación con Dios. Tú, si estás viviendo en pecado, lo único que te puede reconciliar es la fe que pongas en el Señor y Salvador Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el único que te puede llevar al Padre.
Tú puedes ser un hombre honrado, tú puedes ser un hombre trabajador, puedes ser un buen esposo, puedes ser un buen padre, puedes ser un buen hijo, puedes tener muchas cualidades, un buen profesional, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, el final de tu vida por la eternidad será el infierno. La única puerta, el único camino es Cristo Jesús. Por eso teníamos que tener este animal muerto. Había que morir frente a la puerta. Si somos salvos es gracias a la muerte de Cristo, pero Él resucitó y eso es lo que vemos en su gloria. Note algo importante. Lo último que vimos el domingo pasado fue que Él derramó su sangre. La Biblia establece, el Señor desde un principio, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él tenía que derramar su sangre. Dice la palabra del Señor que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo reconcilia. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 2, que los sacerdotes, hijos de Aarón, rociaban la sangre sobre el altar. Esta palabra rociar significa esparcir, significa echar por todo lugar. Y lo echaban sobre el altar, no lo echaban en un solo lugar. La palabra esparcir, la palabra rociar, significa que tenía que cubrir todo el altar. El altar que encontramos en el Antiguo Testamento, en el lugar del lugar santísimo, representa la presencia del Señor. Pero usted recuerda, ¿qué había, hermano, dentro del arca de Dios? ¿Qué había? Habían 3 elementos, ¿verdad? El maná, ¿qué más? La vara, ¿y qué más? Las tablas de la ley. Ahí estaban las demandas ¿de quién? De Dios. Y había que cumplir las demandas de Dios. Ningún hombre sobre la tierra puede cumplir las demandas de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni a uno. Ninguno de nosotros, por bueno, por excelente que vivamos una vida, podemos ser justos delante del Señor. El único justo de los justos es Cristo Jesús. Y el único que podía cumplir las demandas de la ley, las demandas que Dios había exigido, era el Señor Jesucristo. Por eso es que su sangre era esparcida, era rociada en todo el altar para cumplir todas las demandas que Dios exigía en la ley. No hay hombre sobre la tierra que pueda cumplir las demandas de la ley. La Biblia dice, tú puedes guardar toda la ley, pero si ofendes en un punto, te haces acreedor a todo. Así que no hay ningún hombre. Muchos queremos justificarnos por nuestras buenas acciones. Queremos justificarnos por ser buenas personas. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy buen trabajador, soy buen hijo. De vez en cuando hago cositas malas, pero en líneas generales soy una persona excelente. Los amigos me quieren tener como amigos porque yo soy un amigo. Es decir, comenzamos a colocarnos florcitas por todo lado para distinguir que somos buena gente y que esa es la razón por la cual podemos ir al cielo. Mentira del diablo. La Biblia dice que no es por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No importa cuán bueno tú seas, si tú te mueres sin Cristo, te vas a la condenación eterna. El único que puede cambiar el destino de esa verdad es Jesucristo, llevarte al cielo por la eternidad. Por eso Él tuvo que morir, por eso su sangre tenía que ser rociada, porque tenía el propiciatorio que ser cubierto para explicarnos que Dios tenía muchas demandas y que lo único que podía cumplir esas demandas era la sangre y el sacrificio de Cristo. Hoy día vamos a mirar versículo 3, Levítico capítulo 4, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, estoy en Levítico 3. Gracias, hermano, por ayudarme. Gracias, Ricardo. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. ¿Notaste eso? Quemaban la grasa. ¿Por qué quemaban la grasa? Algunas veces estamos en el gimnasio, es que estoy quemando grasa, ¿verdad? ¿Por qué quemaban la grasa en los sacrificios? Porque cuando pasamos por un lugar que a veces están haciendo carnitas, ¿qué hacemos? Qué rico huele, ¿verdad? Es agradable. La grasa cuando es quemada despide un olor agradable. Y así tiene que ser la ofrenda. La ofrenda que Cristo presentó fue de olor
grato delante de Dios. Por eso se quemaba la grasa, como presentar una ofrenda que agrade a Dios. Cuando alabamos, por ejemplo, debemos alabar con entendimiento, debemos dar de nosotros lo mejor, las mejores voces. Por eso los músicos ensayan, porque queremos presentar una alabanza agradable delante de Dios. No algo que suene sin ton ni son, sino agradable. Muchas veces cometemos un error, hermanos. Vamos a dar un número especial. Bueno, hermanos, yo no canto, pero más o menos, de total lo voy a hacer para la honra y gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué están diciendo? Eso es una blasfemia. Si para la honra y gloria de Dios tenemos que darlo mejor. Así como el sacrificio era de olor grato, nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor también tiene que ser de sonido grato. Nuestro sacrificio vivo cada día tiene que ser de olor grato delante del Señor. ¿No es acaso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ahí está la palabra, agradable a Dios. El sacrificio tenía que ser agradable, por eso se quemaba la grasa. El fuego representa el juicio de Dios. Cuando el fuego cayó, el juicio de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo, eso fue agradable a los ojos de Dios, porque se estaba cumpliendo las demandas de la ley. Nota algo interesante: la ofrenda se quemaba con fuego. ¿Qué representa el fuego? El juicio de Dios. Y el juicio de Dios tenía que caer sobre la ofrenda, tal exactamente como cayó sobre el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme decirle algo: esta ofrenda representa algo importante. Cristo pagó el infierno por usted y por mí. Cristo pagó el infierno para que usted no vaya al infierno. Si usted pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, tenga la plena seguridad que usted no va a pasar por el juicio, porque el juicio cayó sobre el cuerpo de Cristo, el Cordero de paz que nos limpia. Mire lo que dice el Salmos capítulo 22, léalo. Salmos capítulo 22. En el versículo 14 el salmista dice: he sido derramado como aguas. Esta es una profecía del sacrificio de Cristo en la cruz. El capítulo 22 nos narra los momentos cruciales de Cristo, el sufrimiento que Él atravesó cuando estaba en la cruz del Calvario. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Estaba en la cruz. Muerte para terrible en aquel entonces y hasta ahora. Mi corazón fue como cera. ¿Usted ha visto una vela? ¿Cómo le llaman? Una veladora. Cuando es expuesta al fuego, ¿qué hace? Se derrite. La cera se derrite cuando es expuesta al fuego. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, sufriendo las atrocidades del fuego del infierno, el juicio de Dios, Él dice: mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Por eso vamos a mirar las entrañas en los holocaustos, las entrañas en el sacrificio de paz. Este corderito es abierto, es limpiado, le sacan sus entrañas. Todo eso tiene que ver con el sacrificio de Cristo. En ese momento Él estaba sufriendo el mismo infierno que estaba evitando para nosotros. Note el siguiente versículo: como un tiesto se secó mi vigor. ¿Sabe qué es un tiesto? Imagínense un ladrillo. ¿Sí conocen un ladrillo? Que no ha sido sacado oportunamente del horno y lo dejan ahí. Se vuelve un pedazo de tiesto, negro, grueso, producto de haber sido quemado a altas temperaturas de fuego. El Señor, cuando está pasando el infierno con nosotros, Él dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Era tanto el calor, era tanta la sed. Por eso el Señor Jesucristo, cuando está muriendo en la cruz del Calvario, en algún momento exclama y dice: tengo sed. Y a veces no nos entendemos. ¿Y por qué dijo el Señor Jesucristo si Él estaba diciendo? En ese momento estaba pasando el infierno por usted y por mí, para que usted, por amor a Él, no vaya al infierno. Pero rechácelo y verá lo que va a pasar. Si usted rechaza a Jesús, un día después de la muerte pasará la eternidad en el mismísimo infierno. Ese infierno que Cristo quiso evitarle, usted por rechazarle, al final va a ir a parar la eternidad allá.
Pero Él sufrió tremendamente y me has puesto, dice el salmista, en polvo de la muerte. Mire Juan capítulo 19. Mire Juan capítulo 19, versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cristo sufrió por nosotros, el justo por los injustos. ¿Y para qué lo hizo? Para reconciliarnos con Dios. Él vino al mundo para reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos apartados de Dios por nuestro pecado. Mire Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué interesante lo que nos dice las Escrituras. El justo por el injusto. Las grosuras cubrían los intestinos, las partes internas del animal en sus entrañas, para recordarnos que la ofrenda tenía que ser de olor grato. ¿Y por qué las entrañas? ¿Dónde están nuestros sentimientos, nuestras emociones? Dentro de nosotros, ¿verdad, Ricardo? Las entrañas representaban los más finos sentimientos de Cristo. Por eso, ese amor con que Cristo expresó su sacrificio salía desde el interior de su corazón, y ese amor era una ofrenda grata delante de su Padre. Todas estas cosas y elementos que encontramos en el libro de Levítico no hacen más que resaltar lo grande de Cristo Jesús. El amor que Él tuvo. De tal manera amó Dios al mundo, su emoción, su sentimiento. Él nos amó con esos afectos, con esos sentimientos desde sus entrañas, dirigido todo para la gloria de su Padre como olor de ofrenda grata delante de Dios. Por eso miramos que el animal era abierto para mostrar sus entrañas. Cristo fue trozado, fue abierto para mostrar su amor, sus mejores sentimientos, y todo eso de olor grato delante de Dios. Para eso vino Cristo a la cruz del Calvario. Versículo 5. Vamos a mirar el séptimo punto. Era olor grato al Señor. Ofrenda de olor grato, dice el versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña. Estará sobre la leña. Miren qué interesante. Que en el libro de Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿cuadro de quién es Isaac? De Cristo. Isaac, dice la palabra del Señor, va cargando ¿qué? La leña. ¿Verdad que va cargando la leña? Y pregunta, Padre, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá, Dios se proveerá. Pero él cargaba la leña, un cuadro de ¿qué? De la cruz del Calvario. Él subió el Gólgota, al monte de la calavera, cargando su cruz, y lo hizo por amor a ti y amor a mí. Amor a la humanidad. Pero atrévete a rechazar a Jesús como mucha gente, y Dios traerá sobre ti su juicio por la eternidad. Él sufrió, cargó ese madero ignominioso, se permitió que lo abofetearan, lo escupieran, lo escarnecieran y por último lo crucificaran. Y todo eso lo hizo por amor a ti. Pasó el mismísimo infierno por amor a ti, porque el único que te puede reconciliar con Dios es Cristo Jesús. Si tú no aceptas este sacrificio, Él no podrá cambiar el destino con el cual has venido a este mundo, pasar la eternidad en el infierno. Cristo vino a pagar el infierno por ti. Si tú lo rechazas, no hay más sacrificio que pueda ayudarte. Así que el olor grato nos habla de que el Padre era glorificado, porque de esta manera se cumplían todas las demandas de la ley. Era para agradar a Dios y para llevarnos a la eternidad. En Isaías 42:1, miren lo que dice el profeta Isaías. He aquí mi siervo, yo te sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cuando Cristo es bautizado, dice la palabra del Señor que los cielos fueron abiertos. Y dice la palabra del Señor que
vio que venía una paloma del cielo y una voz que se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Isaías dice: este es el Hijo, de quien mi alma tiene contentamiento. Este es. 8. La ofrenda tenía que ser una porción para el ofrendante. Había que la persona que traía el animal llevarse un poco. Miren, Levítico capítulo 7. Quiero unir esto con Levítico capítulo 7. El versículo 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla, elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Qué se le daba? El pecho y la espalda. Y a veces preguntamos: ¿por qué todas estas cosas? ¿Dónde está el corazón? En el pecho. ¿Qué sale del corazón de Cristo? Amor. Se tomaba el pecho representando el amor del Señor y la espalda representando su fortaleza. De tal manera que esta es una figura que nos muestra que Cristo nos tiene amor y nos da fortaleza. Por eso es que este sacrificio de paz era sumamente importante, porque estos dos elementos, el pecho y la espalda, ambos nos muestran el afecto y la fortaleza de parte del Señor, el afecto y la fortaleza que es dada precisamente al salvado por medio del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para darnos su amor y su fortaleza. Por eso Pablo escribiría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En noveno lugar, tenemos que podía comerse el mismo día en que se ofrecía. Mire qué interesante. Capítulo 19 del libro de Levítico, el versículo 5 y 6, hablando también de la ofrenda de paz. Y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y al día siguiente. O sea, tenías 2 días para comer la ofrenda. Hoy que lo mataron, y todavía puedes comerlo mañana. Qué interesante. La ofrenda se podía comer en el momento que la estaban preparando y también al día siguiente. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Cristo, Juan el Bautista, un día estaba caminando y vio al Señor Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos de comer el Cordero, estamos hablando de la salvación. Y cuando tú escuchas un mensaje de salvación, de igual manera como el sacrificio se tenía que comer ese mismo día, o por lo menos dejarlo para el día siguiente, así es la salvación. La tomas hoy día o tal vez mañana, pero tienes que tomarla. Porque la palabra del Señor dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te estoy escuchando. Hoy haz la oración y dile: Padre, perdóname por nuestros pecados. Mañana todavía hay opción, pero de ahí para adelante la palabra se va diluyendo en la mente y en el corazón del hombre pecador y sale de tu corazón. Tienes oportunidad hoy día de aceptar a Jesús. Mañana todavía hay oportunidad porque el mensaje está fresco, pero no dejes pasar más tiempo, porque la palabra del Señor dice: en tiempo oportuno te he oído, en tiempo aceptable te he escuchado. Hoy es el día de salvación. Por eso el sacrificio se comía el mismo día, porque está hablando de esa fe instantánea en el momento de escuchar el mensaje de salvación que va a ayudar a nuestras almas. Según de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy tienes que comer ese cordero, mañana no. Hoy estás escuchando el mensaje de salvación, mañana puede ser tarde. Y por último, el tercer día. El tercer día nos habla de la resurrección. Si comemos el cordero del Señor, un día después de la muerte, seremos resucitados para vivir eternamente con el Señor. Esta ofrenda de paz destaca
cosas importantes de nuestro Señor. ¿No sería acaso maravilloso si nosotros considerábamos cada una de nuestras comidas un tiempo de darle gracias al Señor? ¿Por qué cree que nos inclinamos cuando comemos y le damos gracias a Dios? Porque la comida representa la reconciliación, ¿verdad? A veces estamos de pleito, nos sentamos a la mesa, oramos, comemos juntos, nos reconciliamos. Por eso es bueno el compañerismo, no solo con Dios, con nuestros semejantes. La ofrenda de paz, hay mucho que aprender de ella, pero recuerde, nos representa la reconciliación con Dios, porque somos hombres y mujeres pecadores. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Ha comido usted el Cordero Pascual? ¿Ha comido usted la ofrenda de paz? ¿Ha entendido usted cada uno de estos elementos tan importantes que representa a Cristo? Usted y yo somos pecadores y venimos a este mundo en pleito con Dios, porque la Biblia dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado. Usted vino a este mundo en pleito con Dios, en guerra contra Dios. Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Y la única manera en que usted se pueda reconciliar con Dios es reconociendo su culpa de pecado, pidiéndole perdón a Dios y rogándole que Él lo acepte a usted como hijo suyo, entrando a su corazón y sellándolo con su Santo Espíritu. Si usted está esta noche aquí con ese deseo de aceptar a Jesús y su salvación, Él pagó la cruz del Calvario y experimentó el juicio del fuego eterno en su propio cuerpo por amor a usted, para que usted, al aceptarlo, se reconcilie con Dios y de esta manera no pase por la eternidad en el fuego eterno. El único que puede cambiar nuestro destino final es Cristo Jesús. ¿Qué escoge usted esta noche? Si usted nunca ha hecho una decisión de aceptar la salvación de Jesús, yo quiero invitarle esta noche que se ponga de pie, ahí en su lugar donde está. Y alguien se acercará a usted y con la Biblia en la mano le va a llevar a un lugar privado y le va a enseñar con la palabra de Dios cómo comer este sacrificio de paz que es Cristo Jesús, porque usted necesita reconciliarse con Dios como todos y cada uno de los seres humanos. En algún momento muchos de los que estamos aquí nos reconciliamos con Dios a través de Cristo. ¿Qué de usted? El único que puede cambiarle la eternidad y el destino final, ese es el Señor Jesús. Habrá alguien esta noche dándole la oportunidad de que pueda comer de este sacrificio. Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, el sacrificio de paz. Gracias porque Él vino para hacernos la paz entre tú y nosotros, porque estábamos irreconciliables, Padre Celestial, por causa de nuestro pecado. Pero gracias a ti, Señor, que diste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, de tal manera que Él vino a hacer la paz entre tú y nosotros. Pero también nos dio al mismo tiempo una tarea de ser reconciliadores, Padre, de que practiquemos el ministerio de la reconciliación y que proclamemos al mundo entero que hay un destino final para el hombre, el infierno, pero este destino eterno puede ser cambiado por este Cordero de paz que es Cristo Jesús. Señor, te damos gracias esta noche por cada uno de tus hijos que están aquí presentes, que podamos aprender tu palabra y aún con estos símbolos tan interesantes en el Antiguo Testamento podemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Todo esto tiene que ver con la Santa Cena también, y tú nos enseñaste que cuando observamos la Santa Cena, la muerte de tu Hijo, anunciamos al mundo entero. Y de esa manera, Padre Celestial, debemos recordar que nuestra tarea es ser reconciliadores y reconciliar a este mundo contigo, Padre, así como nosotros nos hemos reconciliado a través de Jesús. Señor, bendícenos, Padre Celestial, bendice tu iglesia y te rogamos, Padre, que cada persona que escuchó este mensaje, Señor, tu Santo Espíritu, trabaje en sus mentes, trabaje en sus corazones y por ningún motivo permita, Señor, que tu palabra, Señor, no haga efecto en los corazones. Es más, yo creo en la promesa que tú nos dices, que tu palabra nunca regresa vacía. Señor, gracias por todos los méritos de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.